Hola traders, entramos en una semana que va a venir cargadita de referencias muy importantes que nos depararán los bancos centrales, la Fed, el BCE, el Banco de Japón, es decir, Powell, Lagarde, Ueda, en una semana en la que además de esas noticias que van a ser muy relevantes, tendremos alguna más para añadir a la salsa. En Estados Unidos, IPC, ventas minoristas y desempleo. En el Reino Unido, desempleo y PIB. Vamos a analizar eso y mucho más, pero antes os recomiendo que si no estáis suscritos al canal os suscribáis y activéis las notificaciones para que os avisen cada lunes cuando subimos mis análisis al canal de IG. Grabo este vídeo el viernes por la tarde con un mercado americano ya encarrilado y todas sus noticias, las noticias que estaban programadas ya han sido publicadas en una semana que parece haber sido de transición para muchos activos, salvo para los índices americanos que están confirmando ya tendencia alcista. Vamos a comenzar viendo los calendarios de noticias de la semana pasada y de la semana entrante y luego pasaremos a los gráficos para hacer nuestro análisis técnico habitual. El lunes tuvimos los PMI finales de servicios, sin grandes sorpresas, lo que ya se esperaba. Servicios está aguantando bien, sigue habiendo cierto optimismo en servicios. El miedo viene de la parte manufacturera. El martes tuvimos salida de tipos en el banco en Australia, que se esperaba que se mantuvieran y sin embargo ha subido al 4,10%. Hicieron pausa, luego subieron, aquí se esperaba que hicieran pausa y han subido. Ha sorprendido al mercado y no ha sido el único, porque al día siguiente el Banco de Canadá hizo lo mismo, es decir, también se esperaba que continuara su pausa. En su caso llevaba ya 3 meses en pausa en 4,50 y ha subido otros 25 puntos básicos, ¿no? El martes salieron ventas minoristas en Europa, han caído algo. Iremos viendo si esto finalmente se confirma como una tendencia establecida y constante o solo es algo estacional, ¿no? El jueves tuvimos el PIB de Japón, pero más importante, datos del PIB en Europa. ¿Por qué más importante? Pues porque estamos en terreno negativo ya. Formalmente ya veamos un trimestre en Europa en terreno negativo. El anterior fue prácticamente de crecimiento cero, pero es que este ya está en terreno negativo. Es decir, muchos ya se están preguntando si esto es la recesión que se esperaba o por el contrario va a profundizar más. Es decir, si va a ser el famoso aterrizaje suave o por el contrario va a ser un aterrizaje duro, ¿no? De momento, las declaraciones que llegan de los principales responsables y de muchos analistas es que parece que será más bien suave, puesto que aunque los datos de empleo empiezan a notar cierta resentimiento, empieza a notarse que el desempleo empieza a aumentar ligeramente. Lo cierto es que hay bastante margen de actuación porque estamos prácticamente en las principales economías occidentales en pleno empleo, ¿no? Hay margen de mejora, digamos, ¿no? Eso es lo que les lleva a muchos a ser optimistas en un momento en el que parece que lo peor de la crisis de confianza bancaria ha sido descontado, ¿no? Y que ha pasado lo peor, ¿no? Solicitudes de desempleo ese jueves en Estados Unidos pues ha sorprendido también negativamente. En este caso, esa sorpresa negativa es una confirmación positiva de que están comenzando a funcionar las subidas, la fortísima subida de tipos un ritmo inusitado por parte de los principales bancos centrales, y que ese nivel de excesivo empleo, si es que se puede llamar así, por parte de Estados Unidos, aunque también en Europa, pues bueno, empezamos a ver cómo aumenta el desempleo, ¿no? Esto provocó a partir del jueves, a partir de la salida de esta noticia, luego lo veremos en los gráficos, provocó una cierta depreciación del dólar, prácticamente respecto a la mayoría de los cruces importantes, ¿no? Sin embargo, a la bolsa no le afectó, o si acaso le afectó positivamente, porque puede ser que este dato esté trasladando ya el mensaje de que ya no es necesario seguir subiendo tipos. Con una inflación que parece que va estando controlada, con un desempleo que empieza a mostrar síntomas de resentimiento, pues quizás
bueno, quizá esté la pausa más cerca de lo que nos podíamos imaginar hace desde luego 3 meses, ¿no? Si eso fuera así, pues el mercado se lo tomaría con bastante euforia, ¿no? Estos momentos de inflexión el mercado suele mostrarse pues muy bipolar, ¿no? Pasa de momentos de euforia a miedo en muy poco tiempo, y eso se está apreciando mucho en las idas y venidas de algunos activos, ¿no? Especialmente en el Forex. Luego lo veremos en los gráficos. El viernes salieron datos de inflación en China y se confirma la desinflación, que no deflación, desinflación, un proceso de desinflación en China, ¿no? Algo que, bueno, pues es bueno para todos, porque la producción industrial, los precios industriales, los precios mayoristas en China también estaban disparados, y eso se estaba trasladando a toda la cadena productiva mundial, ¿no? Fue uno de los factores por los cuales, pues bueno, se produjo esa inflación, ¿no? Fue una inflación fundamentalmente monetaria en todo el mundo, las economías occidentales, pero agravada por situaciones como problemas en las cadenas de suministros, ¿no? Y coste de energía, como sabemos. Pero tanto las cadenas de suministro como costes de energía se normalizaron, y la inflación que estamos viviendo hoy en día todavía son restos de esa excesiva política monetaria expansiva que vivimos durante el periodo de la pandemia. Vámonos con el lunes de la semana entrante. Tendremos el M2 en China. El M2 es un agregado monetario para medir la liquidez. Tenía que haber salido el viernes, pero no ha salido, y se espera que vaya a salir finalmente entre el lunes y el día 15 podría salir, ¿no? Lo interesante de este dato es ver si se mantiene la tendencia, que probablemente así será, de expansión monetaria, ¿no? Que va en el sentido contrario de Europa y de Estados Unidos. En Europa vemos cómo los agregados monetarios están bajando. Sin embargo, en China está subiendo, ¿no? Llamativo ese desacople en el ciclo económico entre China y el resto de economías. El martes tendremos solicitudes de desempleo en el Reino Unido. Unas solicitudes de desempleo que luego, inmediatamente después, a la misma hora, irán acompañados de los datos de desempleo, ¿no? Entonces podemos ver cómo las solicitudes de desempleo han ido en aumento en el Reino Unido, y cómo poco a poco también el empleo ha ido aumentando, el desempleo, perdón, ha ido aumentando, ¿no? Hemos pasado de esta zona de prácticamente pleno empleo, de niveles tan bajos como el 3,5%, ahora a niveles mucho más cercanos al 4%, que es lo que se espera en estos casos, ¿no? Situación muy similar en el empleo del Reino Unido al empleo de Estados Unidos, con un empleo que poquito a poco se va deteriorando. IPC, a partir de las 2,5, IPC en Estados Unidos. Importantísimo ver si sigue este proceso de desinflación en Estados Unidos, ¿no? Estaremos pendientes también del core, de la inflación subyacente, para ver, pues eso, si hay base para más recorrido bajista, esa desinflación. Mucha precaución durante las salidas. Toda la semana vamos a tener momentos de riesgos de volatilidad importante en determinados momentos, ¿no? Yo diría que probablemente el primero sea este dato de inflación a las 2,5 del propio martes, 2,5 hora de Madrid. Y luego tendríamos también bastante inflación, bastante volatilidad el miércoles. Aunque probablemente no genere mucha volatilidad, precaución a estos datos de PIB en el Reino Unido. ¿Vale? Vamos a ir viendo si también va en la línea de Europa, y vamos teniendo datos de crecimiento negativo en el Reino Unido. A las 2,5 tendremos otro dato de inflación importante, el deflactor de mayoristas, el PPI, que es casi el que más mira la Fed, ¿no? Para tomar sus decisiones de cómo va la inflación, y estamos viendo que poco a poco pues está bajando. Pero la primera noticia estrella de la semana será ese día a las 8, porque va a salir la decisión de tipos de interés de la Fed. Powell anunciará si mantiene el 5,25 como espera el mercado, o por el contrario sigue subiendo tipos de interés. Cualquier desviación de esta información provocaría una reacción brusca del mercado, mucha precaución,
pero aunque se mantuviera este dato, inmediatamente después hay una conferencia de prensa, como siempre, emiten la conferencia de prensa prácticamente al mismo tiempo, y en ese momento puede haber declaraciones o interpretaciones a las declaraciones que provoquen también estados de volatilidad exagerados, un poco melodramáticos, por falsas interpretaciones o interpretaciones de segunda derivada, digamos, ¿no? Pues parece que están dando a entender que van a seguir subiendo tipos, o por el contrario, parece ser que no los van a subir más y se entiende de lo que están diciendo que quizá los vayan a bajar más. Cualquiera de esas circunstancias, tanto para el momento de salida de tipos de la Fed como para el momento de salida de tipos al día siguiente del Banco Central Europeo, puede provocar bastante volatilidad. Así que mucha precaución a esas horas. El jueves, para mí, otro dato estrella, casi deja en la sombra a todos los demás, salida de tipos a las 2:15 del Banco Central Europeo. Aquí sí se espera que siga subiendo, 25 puntos básicos todavía, lo mismo que he dicho para la Fed. Si Lagarde anuncia una salida de tipos diferente al 4%, provocaría bastante volatilidad. Poco probable que ocurra que salga un dato diferente, porque si algo tiene el BCE es que para lo bueno y para lo malo es bastante predecible, generalmente tiene unas inercias grandes, ¿no? Entonces es poco probable que no vayan a seguir subiéndolo, ¿no? Pero en las declaraciones que vaya a realizar después, pues sí, igual se deja entrever algo, ¿no? Ese forward guidance, ¿no? Esa visión, esa luz al final del túnel, esas luces largas para intentar deducir en esas segundas derivadas de qué puede venir más adelante. Pero bueno, conociendo a Lagarde, su frialdad y lo institucional que suelen ser sus discursos, pues me apuesto con vosotros un café a que prácticamente lo que va a decir es data, que es lo que viene diciendo siempre, ¿no? Vamos a estar mirando los data y poco más, ¿no? Entonces, aún así, mucha precaución porque ese riesgo existe, y ese día, 15 minutos después, casi no nos habremos repuesto de esto y saldrán las ventas minoristas en Estados Unidos y el Empire State Manufacturing Index, ¿no? Que suelen generar, este es un indicador de sentimiento, pero las ventas minoristas ya en meses anteriores han generado cambios de sentimiento notables, algo que no estaba pasando en meses más atrás, ¿no? Sin embargo, el mercado empieza a fijarse ya en estos datos para empezar a percibir si el consumo empieza a resentirse o continúa resintiéndose de esta subida de tipos. ¿Por qué? Pues porque hipotecas más caras, tarjetas de crédito con tipos de interés más elevados, los ahorros generados durante la época del COVID pues ya se han consumido, por lo tanto el consumo pues en algún momento seguirá resintiéndose, ¿no? Solicitudes de desempleo, como siempre, en Estados Unidos, como todos los jueves, para ver si continúan aumentando. La rueda de prensa a las 2:45 de Lagarde, así que ya veis, entre las 2 y las 3 va a haber mucho lío el jueves, ¿no? Pero es que el viernes, ya no sabemos la hora todavía, pero saldrá en la madrugada europea, saldrá el tipo de interés en Japón. La importancia de esta cita no va a estar tanto en el dato, que se espera que en términos generales sigan con tipos negativos, sino en el metamensaje. Aquí sí Japón, el Banco de Japón suele generar bastantes más sorpresas, es más inesperado lo que suele generar, lo que suele anunciar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El ahorrador japonés, hay una gran cantidad de ahorro en Japón en bonos del tesoro. En este caso, sobre todo en bonos del tesoro extranjeros, ¿no? En bonos del tesoro americanos, europeos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque sus bonos del tesoro los pagan muy mal, ¿no? Con tipos malos. Entonces, bueno, hay un cierto carry trading ahí de deuda pública, de renta fija, hacia bonos extranjeros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si empieza a haber poco a poco un endurecimiento de política monetaria en Japón, esos compradores de bonos japoneses es muy probable
que empiecen a trasladarse a vender bonos extranjeros para empezar a comprar bonos japoneses, ¿no? Eso está poniendo en situación de prevengan, ¿no? de cuidadito a los principales bancos centrales occidentales, y es una situación que está generando cierta rumorología, cierto miedo en los mercados de renta fija, ¿no? Ya veremos cómo se manifiesta todo esto, probablemente en algún tipo de intervención por parte del Banco de Japón o quizás en medidas acordadas entre los principales bancos centrales, ¿no? Eso lo iremos viendo en los próximos días o semanas, pero en todo caso puede que genere algún evento de volatilidad, no solo a la salida y a las declaraciones de Ueda al momento en que realice su declaración de política monetaria, sino en algún momento posterior, ¿no? En algún momento que no esté necesariamente programado. Ese viernes saldrá también el IPC en Europa, el final, ya tuvimos el adelantado y no debería haber mucho desvío, se espera que sea el 6,1% y que, bueno, pues se quede estancado un tiempo ahí, ¿no? Bien, vamos con los gráficos, porque tenemos novedades en Estados Unidos. Empecemos con el S&P 500. Ya venía avisando, llevo semanas avisando, meses quizás, de que si superábamos el 4,200 íbamos a ver un movimiento alcista, ¿no? De que íbamos a ver una tendencia alcista. También avisaba de que, dejadme que me acerque un poquito más, de que esa rotura del 4,200 podía llevar reingresos o retrocesos, ¿no? Y es lo que ocurrió. Se produjo una nueva rotura, un retroceso. Pero el siguiente ataque ya fue el definitivo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el 4,300 es otro nivel de cierta importancia porque, fijaos la vuelta en V durante el periodo correctivo del S&P 500, la vuelta en V que realizó aquí. Por lo tanto, esta es una zona de liquidez, de toma de beneficios, de órdenes límite, que puede frenar durante algún tiempo el avance del S&P 500 a esa zona, ¿no? No obstante, está bastante alcista ahora mismo. La tendencia es alcista, puede que penetre y retroceda, pero creo que estamos viendo el inicio de un ciclo alcista en el S&P 500. El Nasdaq ya lo inició hace mucho más tiempo, por lo tanto, el S&P 500, las blue chips, ya están acompañando a las tecnológicas que iniciaron ese impulso alcista mucho antes. Leves correcciones en ese impulso alcista, pero continúa intacto, ¿no? Fijaos qué sano está este movimiento alcista. Puede que en algún momento realice algún tipo de corrección, consolidación, pero en el medio y largo plazo lo más probable es que continúe la tendencia alcista. Y el Russell también nos ha generado novedades porque podemos dar por finalizado este periodo de acumulación. Acompañó en ese movimiento alcista, en esa ruptura del canal al S&P 500, realizó un retroceso y ha confirmado la ruptura con un avance desde varios días, ¿no? Entonces el Russell ya está acompañando, que son un poco los patitos feos, en las ovejas negras, al ser las empresas con menor capitalización bursátil americanas, ¿no? Y por lo tanto las que más sufren los altos tipos de interés y les cuesta más recuperarse y les afectan más las recesiones, pero estamos empezando a ver entrada de dinero de manos fuertes a las empresas más pequeñas americanas, ¿no? Así que probablemente esto se vaya a manifestar en una continuación de ese movimiento alcista, pero que se enfrenta a varios retos. Yo diría que el nivel 2000 ahora mismo es el principal objetivo del Russell, y un nivel 2000 que cuando lo alcance lo puede parar con bastante firmeza, ¿no? Porque fijaos las vueltas en V, con qué firmeza lo paró cuando ya lo visitó en meses anteriores. El DAX está bastante parado a la espera de acontecimientos. Fijaos la cantidad de tiempo, lleva varios meses en un rango muy apretado, con un ataque que duró poco y se ha vuelto a quedar aquí parado, ¿no? Ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Realiza estos impulsos que luego se queda ahí tiempo esperando nuevos acontecimientos, y esto lo que nos denota es que de momento el mercado se siente más cómodo en este entorno de equilibrio, ¿no? En torno a esos 16.000. ¿De qué va a depender que se mueva? Pues de los próximos movimientos de política monetaria.
y de los datos macro que vayan llegando y de los resultados empresariales, ¿no? Técnicamente, la tendencia alcista está en vigor, continúa su camino esta tendencia alcista. Ahora bien, este proceso está durando bastante tiempo, ¿no? Este proceso se puede resolver de cualquiera de dos maneras, ¿no? Con una corrección más profunda o con un movimiento impulsivo muy saneado, ¿no? Porque lo bueno que tienen estos procesos es que sanean completamente el movimiento anterior, ¿no? Podría ser una fase de reacumulación, de volver a tomar fuerzas para iniciar un movimiento alcista mucho más sano. Yo de momento me inclino por un movimiento alcista, por una rotura alcista, como escenario más probable. El FTSE, muy feo, muy correctivo. Bueno, mucha precaución con el FTSE porque bueno, hay retos importantes. La verdad, está difícil de analizar, muy difícil de analizar. Es un proceso correctivo en un rango relativamente amplio, así que, bueno, precaución con el FTSE. IBEX 35, esa zona de equilibrio podría estar en torno al 9.250 aproximadamente. También esperando argumentos para decidirse a ver si ataca el 9.500. Yo creo que el escenario más probable ahora mismo es que se produzca un ataque al 9.500 en algún momento, pero un 9.500 que se va a hacer duro de rogar, ¿no? Se va a hacer de esperar y se va a hacer de rogar porque también hay bastantes órdenes colocadas aquí al otro lado y podría costarle cierto tiempo romperlo, ¿no? Hace falta una entrada importante de optimismo para que ese ataque se produzca y se supere con éxito. Japón, bueno, pues la gran estrella de las últimas semanas, con una fuerte tendencia alcista, leves procesos correctivos, pero fijaos como tras este proceso correctivo, vela fuertemente alcista, un martillo y un nuevo ataque a máximos, ¿no? De momento está en máximos históricos, hacía 30 y tantos años que no visitaba estos niveles y lo más probable es que continúe la tendencia alcista. China, por el contrario, esperando argumentos para detener esta caída, por el momento para nada alcista, más bien bajista de corto plazo. Veremos si este movimiento bajista de corto plazo se resuelve como una... Me voy a acercar un poquito para verlo mejor, a ver si se resuelve como una posible pauta de agotamiento. Fijaos que este movimiento no fue capaz de alcanzar el movimiento anterior y aquí podríamos trazar una línea de confirmación que si fuera rota podría realizar cierto movimiento alcista. ¿Qué es lo que no me gusta de esta idea? Bueno, pues que tenemos una resistencia, el soporte anterior que fue roto, que es este de aquí, demasiado cerca, ¿no? Con lo cual, bueno, podría haberse constreñido este movimiento y ahogarse con relativa facilidad ese movimiento, ¿no? Así que precaución si trabajáis con esa idea de un posible hombro, cabeza, hombro en este movimiento porque esta resistencia está bastante cerca, ¿no? Vámonos con las divisas. Ya comentaba que el jueves hubo ese movimiento pesimista en el dólar. ¿Qué quiere decir pesimista? Quiere decir que, fijaos, todo este movimiento alcista del dólar, en realidad llevamos unos meses en los que el dólar juega al ping-pong, ¿no? Va y viene, va y viene, va y viene. Así como aquí teníamos tendencias claras, aquí tenemos una situación más dubitativa, con idas y venidas en función del estado de humor del mercado, ¿no? Entonces, unas veces fuerte, otras veces más débil, otras veces más fuerte, otras veces más débil. Y dentro de ese proceso se producen otros de menor envergadura, cambios de opinión de más corto plazo, y uno de esos fue con la salida de los datos de empleo del jueves, esta vela de aquí, el hecho de que saliera peor de lo esperado ese dato de empleo y siga confirmando que el empleo en Estados Unidos se está deteriorando, hizo que se bajara algo el valor del dólar. En mi opinión, y esto solo es una narrativa para intentar entender lo que creo que ha pasado, probablemente porque, bueno, eso podría significar que la bajada de tipos de interés, la pausa y posterior bajada de tipos de interés, quizás esté más cercana de lo que podíamos pensar hace pocos meses, ¿no? Eso, por lo tanto,
llevaría a que el euro sí vaya a estar subiendo tipos de interés todavía alguna decisión más, y eso acerque los tipos entre las dos economías y por lo tanto el carry trading entre ambas divisas favoreciera relativamente más al euro que al dólar y por lo tanto cierta depreciación del dólar, ¿no? De todas maneras es un movimiento todavía muy de corto plazo, para explicar un poco la volatilidad que se generó a partir de mediodía el jueves en las divisas, ¿no? Por el momento el escenario de rebotes sigue ahí, el euro dólar también en escenario de rebotes sigue ahí, lo mismo pero a la inversa, y la libra dólar también en rebotes pero con una fortaleza relativa respecto al dólar mayor que el euro, porque fijaos que a pesar de esos rebotes se mantiene una franja más alta, ¿no? Se mantiene todavía más arriba y este rango, pues bueno, parece que quiere visitar la parte alta de ese rango, ¿no? La narrativa que yo le doy a esto es que probablemente el Reino Unido tenga que seguir subiendo tipos por más tiempo porque el problemón que tiene con la inflación es morrocotudo. Están con una inflación pues altísima, de las economías occidentales la más alta con diferencia, y eso pues no le queda otra que seguir forzando una subida de tipos de interés, ¿no? Entonces, con una subida de tipos de interés, eso favorece el carry trading hacia la libra desde el dólar, ¿no? E incluso desde el euro. Dólar yen. Mucha precaución a este movimiento alcista de medio plazo que estamos viendo por la sencilla razón de que, aunque técnicamente sigue vigente este movimiento alcista, acordaos lo que he comentado de la salida de tipos el viernes que viene y de la posible intervención del mercado de bonos, de nuevo, ya la hubo, y también de que haya movimientos inesperados o declaraciones inesperadas con respecto a su política monetaria y su mercado de deuda, ¿no? Así que precaución con eso. De momento es alcista, aunque el mercado parece que se está tomando aquí una cierta pausa. Alguno podría decir que este movimiento se asemeja algo al del índice chino, pero a la inversa, es decir, técnicamente es correcto decir que se podría estar dibujando una potencial, ahora estoy en 4 horas, una potencial pauta de agotamiento cuya línea de confirmación sería esta, pero de nuevo, si se completara esta pauta de agotamiento es que aquí hay un soporte bastante cerca, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario que no me gustan. Esta idea de cortos no me seduce. Me seduce más pensar en una posición de largo a la rotura de este máximo de aquí, ¿no? Volvamos a colocarlo en gráfico diario y vámonos con las criptos. Bueno, con el Bitcoin concretamente, y es que, bueno, habéis oído a lo largo de toda la semana pues esos problemas regulatorios que se está encontrando Binance en Estados Unidos por parte de la SEC, incluso intervención de algunas de sus cuentas, bloqueo de fondos, bueno, ciertos problemas, ¿no? Problemas gordos, de hecho, ¿no? Eso en otras situaciones ha provocado desplomes en el Bitcoin, ¿no? Y sin embargo, en este caso hubo cierta caída, pero ¡pum!, se ha recuperado bastante bien, ¿no? Y el hecho de que durante todo este proceso, este periodo de aquí, que estoy marcando en naranja, hubo fortaleza del dólar, fortaleza relativa del dólar, y a pesar de haber salido la noticia de Binance y las noticias y las que vendrán, el Bitcoin sigue aguantando aquí, me lleva a pensar que hay una fortaleza subyacente en el Bitcoin, ¿no? Que tiene una fortaleza que va a hacer que el escenario alcista se consolide en algún momento, ¿no? Posiblemente se está más a la espera de acontecimientos en este sentido. Técnicamente sigue alcista. Estos procesos en esta cripto pues pueden durar bastante tiempo, pero de momento, a pesar de que poquito a poco ha ido cayendo, con estas volatilidades tan extremas que tiene siempre el Bitcoin, en realidad el hecho de que esté aguantando estos niveles relativamente bien, creo que es buena noticia para el Bitcoin, ¿no? Pero como siempre os digo, mucha precaución en su manejo, porque, bueno, sus volatilidades son extremas, ¿no? Materias primas, crudo. En las materias primas estamos viendo también ese escenario de espera, ¿no? Fijaos el crudo, cómo está en estado de equilibrio en torno a 71,5, ¿no? Totalmente lateral. A pesar de ese anuncio que se produjo el domingo pasado, el domingo anterior a ver este vídeo no, sino el anterior, el domingo 4 de junio,
en el cual Arabia Saudí anunció que iba a retirar 1 millón de barriles de crudo al día de la producción, y eso provocó este gap alcista que rápidamente fue cerrado, ¿no? Y regresó, pum, 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 pum. Esa medida pues afectó bien poquito, ¿no? Por no hablar de esta medida que tomó aquí la OPEP más Rusia, de recortar, creo que era un 5% la producción, y también sirvió de poco porque a los pocos días, boom, se rellenó ese gap, incluso volvió a ir más abajo, ¿no? Es decir, parece que pese a los esfuerzos denodados por parte de la OPEP, de los productores de petróleo y de Rusia, de crear tensiones alcistas en el precio del crudo, pues bueno, está aguantando bastante bien en ese nivel. Así que por el momento, también lo estuve comentando, ¿no? Y ya comenté en meses anteriores que si se perdía este rango, el nivel más probable iba a ser entre este nivel y este nivel, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Gas natural, vámonos con el oro, que también está esperando argumentos para continuar su movimiento alcista, ¿no? Sigue siendo alcista en el largo plazo. Esto ha sido un proceso de corrección, consolidación, y puede que haya cierto movimiento con las salidas de tipos a lo largo de esta semana, ¿no? Cobre, probablemente, bueno, esta vuelta en V es llamativa, porque fijaos, ¡pum!, una vuelta bastante brusca, ¿no? Que puede estar causada por distintas razones, ¿no? En un movimiento que se produce, todo este movimiento aquí, en un momento en el que el dólar todavía estaba siendo alcista, ¿no? Con lo cual iría a favor del cobre. Estaría diciendo que el cobre se está mostrando especialmente robusto en este movimiento de aquí, ¿no? ¿Puede significar esto el final de toda esta corrección y el inicio de toda la tendencia alcista que por fundamentales se esperaba para el 2023? Técnicamente no lo podemos decir porque este movimiento en V tan brusco ha dado pocas oportunidades de análisis, ¿no? Pero podría ser. Vamos a ir vigilándolo en próximas semanas para ver si deja alguna señal más clara de que ese movimiento, de que esto es algo más que un rebote temporal, ¿vale? Y quiero mostrar también la plata, porque también, al igual que el cobre, ha realizado un rebote llamativo. Esto sí, también en un contexto, movimientos en zigzag, pero con máximos crecientes, ¿no? Entonces, también le haremos algo de análisis en próximas semanas para ir viendo si esto es un rebote de esta corrección, para continuar una corrección, o por el contrario, es el inicio de una estructura alcista que acompañaría toda la estructura alcista anterior. Bueno, pues lo dicho, mucha precaución esta semana entrante con todas estas salidas de noticias, con toda la volatilidad que se puede generar. Creo que el mercado se está mostrando bastante, no diría eufórico, porque venimos de una semana más bien pausada, pero sí diría optimista, ¿no? Moderadamente optimista. Tenéis que recordar, podemos encontrarnos con un mercado o con un ciclo económico, entrando en recesión, pero un ciclo financiero, es decir, unas cotizaciones, unos ciclos bursátiles alcistas. De hecho, es lo habitual. Suele haber desacople entre el ciclo económico y el ciclo financiero. Ese desacople suele ser de unos 6 meses, de 6 meses a un año. Y de hecho, si os dais cuenta, el año pasado, todo 2022, hasta hace bien poco, estuvieron cayendo las bolsas, pero en cambio la economía todavía se mostraba fuerte, ¿no? Más allá de los problemas de inflación. Sin embargo, ahora puede que nos encontremos lo contrario. Economías mostrando debilidad y bolsas mostrándose fuertes. Esto es habitual. Que nadie confunda la gimnasia con la magnesia, el ciclo económico con el ciclo financiero, porque siempre van desacoplados en unos cuantos meses, unas veces más y otros menos. Ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Nos veremos el lunes de la semana que viene con un nuevo análisis. Ser muy felices. Hasta luego.